En plenas conversaciones para avanzar eventualmente en la reforma de pensiones, queremos conversar con el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, también diputado por el Partido Socialista, Juan Santana, para que nos cuente cómo va avanzando. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Bárbara, gusto saludarte. Gracias por la invitación. Igualmente, cuéntenos cómo van estas conversaciones. La oposición ha anunciado hasta ahora una apertura para poder avanzar en las reformas emblemáticas. ¿Se ha visto eso en la práctica? Yo creo que ha habido, Bárbara, un poco de todo, porque han surgido voces como la del senador Macaya, presidente de la UDI, quien ha sido muy tajante en señalar que si es que la reforma no contempla la posición que la UDI plantea, estos van a rechazar la reforma. Pero también han aparecido otras voces como la del diputado Diego Chalper, la de algunos parlamentarios de Bópoli, que han manifestado, en ningún aspecto en términos de contenido, pero han manifestado la voluntad de que es necesario avanzar en tramitar una reforma de pensiones en el marco de un acuerdo, de un entendimiento entre la oposición y los partidos de gobierno. Entonces yo, frente a tu pregunta, creo que hay un poco de todo. Por eso lo importante de poner en tramitación nuevamente la reforma al sistema de pensiones con el ingreso de esta indicación que anunció el gobierno y que ingresó posteriormente, que materializó, es que obliga a que el debate y por ende la votación de la reforma se dé, se concrete. Y eso obliga a su vez a que los sectores políticos, las bancadas, los partidos puedan tomar una posición en un debate que sin lugar a duda es urgente para la población. Ahora, en esta misma línea, así como la oposición o parte de ella ha manifestado apertura al diálogo, ¿usted cree que el gobierno de alguna manera está interpretando el resultado del plebiscito como un espaldarazo a la reforma? Porque varios de ellos han dicho, la gente rechazó cierto modelo, rechazó las FP y eso lo interpretan como un espaldarazo a esta reforma con lo que están proponiendo. O sea, yo creo que efectivamente lo que se rechazó, dentro del texto rechazado existía un contenido en materia previsional que lo que hacía era perpetuar la existencia de los términos que conocemos de las AFPs, que son las industrias que actualmente administran los ahorros individuales de cada trabajador y trabajadora en Chile. Y por lo tanto uno podría advertir que naturalmente frente a eso también existe un rechazo de la población, pero más allá, Bárbara, porque se ha generado un debate en torno a esto, en torno a los resultados de la encuesta y de lo que dice la gente respecto a otro tema. Yo he tenido la posibilidad cuando se ingresó la reforma de conversar con mucha gente de mi distrito, con mucha gente, con adultos mayores, estuvimos en la calle explicando la reforma y uno saca algunas conclusiones que yo creo que solamente saca a partir del roce que tiene con la gente en la calle. En primer lugar, yo creo que hay mucho desconocimiento de nuestro sistema previsional a tal nivel de que una parte importante de las personas mayores en Chile no distinguen dentro de sus ingresos cuáles tienen que ver con sus ahorros individuales y cuáles tienen que ver con el aporte del Estado, que en este caso se expresa a través de la pensión garantizada universal. Y por otra parte, yo también creo, Bárbara, que el debate acerca del destino del 6%, el debate acerca de otros temas que contempla la reforma, está completamente alejado de la población. Porque cuando uno conversa de temas previsionales con la gente, con los adultos mayores, con los jubilados, con los afiliados a alguna AFP, lo primero que te preguntan frente a la posibilidad de una reforma es cuánto van a aumentar las pensiones. Y yo creo que el debate político, tanto de los partidos de gobierno como los partidos de oposición, más que sacar cuenta a partir de los resultados del plebiscito, del número de la encuesta, es poner en la mesa de qué forma aumentamos las pensiones en el menor plazo posible con tal de beneficiar también a los actuales adultos mayores, que son los que tienen menores ingresos y han sido más perjudicados por este tema. Ahora, le preguntaba a estos diputados si el gobierno lo está interpretando como un espaldarazo a la reforma, porque las indicaciones que presentaron van más allá de lo que se había conversado antes. O sea, algunos dicen que incluso es un poquito más radical o hacia su sector de lo que era lo que se estaba conversando antes. Entonces, uno puede pensar que eventualmente sintieron una energía adicional y la aprovecharon. Eso es debatible, porque uno podría preguntarse, Bárbara, bueno, acerca del 6%, que ha sido, pareciera ser el tema más en discusión. El gobierno planteó en su reforma que este 6% de cotización adicional iba a estar destinado a la creación de un seguro social, cuyo
a partir de un cálculo que se hace de acuerdo a los años cotizados de cada persona, es entregar un complemento al ahorro individual de cada trabajador, a la PGU, que permita aumentar en mayor cantidad las pensiones, sobre todo en el caso de las mujeres que cumplieron labores de cuidado o labores al interior de un hogar. Bueno, la derecha, Chile Vamos, planteó desde un inicio que su convicción era que ese 6% de cotización adicional fuese destinado a las cuentas de capitalización individual, es decir, al modelo que actualmente rige en Chile. Bueno, el gobierno, a través de la indicación Bárbara, ha modificado su propuesta inicial de 6% para creación de un seguro social y ha disminuido esa propuesta a un 4%, a un 3% en estricto rigor, porque un 1% se contempla para la promoción del empleo formal en el caso de las mujeres, pero se destina un 2% en cuentas de capitalización individual. Yo no creo que esa modificación tenga que ver con la radicalización de una postura, más bien muestra la flexibilización frente a insumos que se dieron desde la oposición. Lo que yo me pregunto es en qué han cedido los partidos de oposición cuyo planteamiento inicial no se ha modificado en absolutamente nada. Y yo creo que si uno saca una conclusión o un aprendizaje o una lección de los procesos constituyentes a propósito de ese debate, es que cuando se intenta imponer una mirada política por sobre la del otro, sobre todo cuando existe una correlación de fuerzas medianamente similar al interior del Congreso Nacional, esto siempre va a fracasar. Pasó en el primer proceso constituyente, pasó en el segundo proceso constituyente, y yo creo que este criterio, Bárbara, también aplica a la hora de tramitar y discutir reformas tan relevantes como la reforma de pensiones. Ahora, mirando esta distribución que plantea el gobierno, se han hecho varias críticas. Una de ellas es que este punto adicional que va a mejorar el empleo femenino, incluso destinar a pagar sala cuna, se dice, bueno, esto pareciera ser una reforma tributaria encubierta, estamos hablando de un impuesto, es algo que no tiene una relación 100% directa con pensiones. Eso por un lado, y que en estos dos puntos a la cuenta individual, como usted señalaba, tampoco son los dos puntos, porque es un 70% de eso. Lo demás igual se va a repartir. O sea, al final, de los 6 puntos adicionales, cerca de 1,4, un poquito más, iría directamente a la cuenta del trabajador. Muy lejos de los 6 puntos que pide la oposición. Claro, porque queremos cambiar el sistema, entre otras cosas, y el ahorro individual de cada trabajador, que hoy día es un 10% de su salario, eso se mantiene y va a aumentar con la reforma. Es decir, las cuentas de capitalización individual y este mito que se creó hace algunos meses atrás de que la plata se la van a expropiar, quedó en evidencia que es completamente falso. Lo que queremos es transitar de un sistema en donde el ahorro individual es el corazón de nuestro modelo previsional a un sistema mixto en donde no solamente existan ahorros individuales expresados en la capitalización individual, un aporte del Estado expresado en la pensión garantizada universal que se plantea aumentar de 206.000 pesos a 250.000 pesos, sino que también se plantea que se incorpore el insumo, el instrumento, la herramienta que hoy día de nuestro sistema previsional está completamente ausente, que es la solidaridad. Y esto no va a ser el quiebre, digamos, de un sistema, muy por el contrario, se pretende complementar Claro, lo que no está actualmente... completamente ausente si la PGU es parte muy importante de la No, pensión porque de los está pensionados, y eso viene equivocada, con los impuestos que pagamos todos. está equivocada, Bárbara, porque el sistema previsional y los sistemas previsionales a nivel mundial, la solidaridad nunca se ha aplicado con impuestos generales. Eso es una equivocación Ya, por eso, pero semántica uno puede que decir que sea puede ser más solidario, pero no que no hay nada de eso, solidaridad. eso es una equivocación bárbara, porque la solidaridad en la discusión internacional en materia previsional nunca ha sido con impuestos generales. Por lo tanto, tengo que rectificarla porque ese es un error. Y la Sí, pero es pensión que, garantizada disculpe, Gustavo, universal, una cosa es la y la forma en pensión cómo se garantizada, hace la y si solidaridad me y otra cosa. permite, si me permite terminar la respuesta, también existe una contradicción en la oposición, porque cuando se entrega la pensión garantizada universal y se anuncia su aumento de 206.000 a 250.000 pesos, se hace a partir del debate de la reforma tributaria, cuya recaudación en un 70% va a ser destinado a este aumento. ¿Qué es lo que hizo Chile Vamos? Hace un año atrás con la reforma tributaria la rechazó. Entonces uno lo que no puede hacer en política bárbara es pretender manifestarse, estar de acuerdo en una política pública tan necesaria como esta, que fue iniciada por la presidenta Bachelet por la pensión básica del año 2008, y posteriormente oponerse a la forma de modificar nuestro sistema tributario que permite recaudar los recursos necesarios para poder hacer este aumento. Uno no puede tener en política ese nivel de contradicciones, así que vamos a esperar
que la discusión tributaria, el pacto fiscal, una vez cumplido el año del rechazo de la derecha, de la reforma tributaria ya presentada, se pueda concretar y vamos a ver si es que existe disposición o no en aumentar y en robustecer este insumo, este instrumento que le permite al Estado aumentar las pensiones de los jubilados y jubiladas. sea, las posturas siguen estando muy lejanas. ¿Dónde se ve? ¿Usted ve realmente una posibilidad que puedan llegar a algún acuerdo? Porque Yo veo, así yo como veo flexibilidad, yo veo mm, flexibilidad en la postura del gobierno. O sea, la población puede evaluar, Bárbara. La población puede evaluar un 6 por este lado, un 6 por este otro lado. Los que estaban en el 6 de este lado, los del gobierno, se corrieron un poquito para acá y le dieron un 2 a cuentas de capitalización individual. Los que están en el 6 de cuentas de capitalización individual, es decir, los partidos de derecha, no se han movido ni un centímetro de su postura inicial. La población puede evaluar eso, Bárbara. sí, ahora si miramos la encuesta, prácticamente en todas, incluso en la última, la mayoría de la gente quiere que la plata se vaya toda a la cuenta individual. Entonces, en ese caso, si van a evaluar, quizás estarían más cerca de la postura de La la oposición que gente, la del gobierno. la gente en todas esas encuestas a las que usted hace mención, Bárbara, también se Mm. manifiesta muy en contra de las AFPs. Y quiero recordar que son las AFPs las instituciones que administran las cuentas de capitalización individual. Por tanto, si uno sacara completamente esa conclusión, uno podría estar de acuerdo con la capitalización individual, pero también podría estar de acuerdo en que se acabe la AFP, y no sé si esa es la postura que defienden todos los sectores. No, pero pues son cosas siempre separadas, porque uno podría tener eventualmente todas Lo las que pasa es que modificaciones a una cuenta la individual encuesta, administrada por otras la, la, organizaciones, la, que es lo que quieren incorporar también en la ¿por reforma. cuáles? ¿Por cuáles? ¿Por cuáles? ¿No? Porque, o sea, esa es la idea, buscar otras como cooperativas, por decir alguna, en las que puedan participar Que la también en igualdad de reforma, condiciones y que la gente elija. la reforma, a partir del debate de las AFPs, plantea algo que muchas veces está escondido y que no está en discusión en los medios, que es la separación de la industria. Y Mm. esta garantiza que hoy día ocurra algo que se defendió durante el primer proceso constituyente, que es la libertad de elección. Es decir, hoy día son las AFPs y solo las AFPs, Bárbara, quienes invierten los fondos de los afiliados. El afiliado, el trabajador, no tiene ninguna posibilidad de elegir. ¿Qué es lo que plantea la reforma? Que exista la posibilidad de que sea una institución pública, pero también privados quienes puedan invertir los fondos. ¿Y cuál es lo relevante de esta materia? Que va a ser el afiliado, va a ser el trabajador, ni más ni menos, quien va a elegir cuál es la institución que va a invertir sus fondos. Eso no ocurre hoy día. Son las AFPs quienes tienen el monopolio tanto de la inversión de los fondos como de la administración de las cuentas, las tareas de soporte, la entrega de documentos, la atención de público. Todo eso lo hegemoniza la AFP. Y este debate, el de la separación de la industria, que en mi opinión, mucho más que lo del 6%, es la principal resistencia que tienen los sectores económicos, los sectores políticos de Chile, es el debate de fondo. Y a mí me Y parece bueno, que, al igual como ocurrió con la industria eléctrica a inicios de los años 90, cuando se separó sus funciones en aquella que cumplía labores de generación energética, de distribución energética, de traslación energética, y posteriormente esta industria mejoró y hoy día somos ni más ni menos que uno de los países, potencia mundial, de generación energética y de distribución energética también en el mundo. Por lo tanto, la experiencia comparada nos muestra al interior de nuestro propio país que una decisión como esta, de acabar con los monopolios dentro de una propia industria, siempre va a ser un avance en materia, en este caso, previsional. diputado, ¿qué tan necesario o qué tan solo esa alternativa hay en separar la industria? Le pregunto porque actualmente, tal como usted dice, uno no puede elegir, salvo elegir qué AFP, pero no puede elegir otra institución y tampoco hay una pública. Y ellos hacen absolutamente todo, en la cadena completa, desde recibir las cotizaciones, rentabilizarlas, entregarlas. Pero no podríamos eventualmente tener distintas instituciones para que uno elija y que cada una de ellas haga la misma cadena completa, en vez de separarnos y tener instancias que reciban, otras que repartan, otras que rentabilizan y tener que ir pagándole comisiones eventualmente a cada una, capaz que termina siendo hasta más caro. No va a ser más caro porque naturalmente la administración de las cuentas, las tareas de soporte, lo que plantea la reforma, y en donde también ha habido una modificación, la reforma planteaba inicialmente que fuese una institución pública quien cumpliera esta labor, una especie de IPS fortalecido. Pero bueno, como el gobierno también ha escuchado y ha hecho modificaciones en su propuesta inicial, se abrió a la posibilidad de que en esto también existiera participación de privados, tal como se garantiza en la función relativa a la inversión a la cual hacía mención hace algunos minutos. En lo referente a la inversión, es imposible que quienes defienden, insisto, la lógica de la libertad de elegir, puedan defender el que no cambie, el que hoy día solamente esté restringido al privado, a las AFPs, quienes puedan invertir los fondos de los afiliados. Y bueno, si
si Juanito Pérez, si Francisco González, si María Cartagena quieren que su institución, la que va a invertir sus fondos de ahorro individual, sea una institución privada, bienvenido sea. Pero si Catalina González, si Pedro Lagos quieren que una institución pública invierta sus fondos, esa es una decisión de los afiliados. Y yo creo que la reforma precisamente avanza en esta dirección. Y va a ser el afiliado, va a ser el cotizante quien va a ser el responsable finalmente de tomar esa decisión. Y en la administración de cuentas es imposible que se paguen que se paguen comisiones precisamente porque es una institución pública la Ya, que pero se propone tiene un como costo. actor. O Y sea, y por muy pública que sea, va a tener que tener funcionarios, oficina, o sea, va a tener un costo, no es gratis, que es claro, adicional pero porque para van a ser eso, pero más para, instituciones de las que hay. ¿Mm? pero eso no va con carga, no va con carga a los ciudadanos, Bárbara. El Estado, cuando dice que es necesario fortalecer alguna de sus instituciones públicas, dentro de ellas pudiese ser esta, si es que existiera la posibilidad de cumplir un rol que hoy día no está cumpliendo, es el Estado quien asume esta tarea. Es el Estado en la discusión de la ley de presupuesto, en aras de crear una nueva institucionalidad, etcétera, etcétera. Pero no son los ciudadanos en quienes recae ese costo, en ningún caso. Ya, pero el Banco Estado, por ejemplo, cumple un rol estatal, es un banco estatal, y si cobra por la cuenta de las mantenciones, cobra por los giros, cobra No, porque pero no tiene es que funcionar. comparable, pero no es comparable con un banco, Bárbara. Esta es una institución pública, y al igual como el Banco Estado, pero no cumple labores bancarias, cumple labores previsionales. No Ahora, es disculpa, comparable. ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el cronograma? ¿Qué deberíamos esperar y en qué plazo, más o menos? La primera semana de enero, nosotros estamos hoy día en semana digital, yo por eso me encuentro en Vallenar en este momento. La próxima semana, luego del año nuevo, retomamos la actividad legislativa y esa misma primera semana nosotros pondremos en tabla de la Comisión de Trabajo y Previsión Social la reforma previsional con la indicación que ha ingresado el gobierno. Y es bastante razonable que a más de un año desde que esta se presentó y luego de que varios sectores plantearan de que hoy hay que abocarse a las necesidades principales de la población, pongamos este debate en tabla. Ya han habido una serie de instancias para poder llegar a acuerdos o para poder complementar la reforma. Yo quiero recordar que han habido dos mesas técnicas. Una de ellas se pidió por parte de la oposición y posteriormente ni siquiera participaron de esta misma. Han habido anuncios de contrapropuestas. Ha existido la posibilidad y las instancias necesarias para poder pensar, para poder debatir en torno a esta discusión. Ahora, si es que no hay acuerdo, que es un escenario que puede darse, en mi opinión, lo que corresponde es que la reforma se vote, porque lo que no puede ocurrir es que los parlamentarios no le transparenten al país cuál es su disposición real de querer o no mejorar el sistema de pensiones en Chile. Y naturalmente yo al menos en lo personal, como presidente de la comisión, incluso con críticas hacia el gobierno cuando ha detenido la tramitación, siempre me he manifestado a favor de que la reforma se vote. Yo creo que ese es el acto más democrático, más transparente que pueda haber por parte del Congreso en una discusión tan relevante como esta. Y la población podrá hacer su propia análisis, sus propias conclusiones acerca de este mismo y del resultado también. Entonces, ¿podríamos tener eventualmente una votación en enero? Y ya quizá definirlo antes del Absolutamente. cese o el periodo del cese Absolutamente, legislativo. absolutamente. Nosotros conversamos con la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es la otra comisión que le corresponde tramitar en un plazo mucho más acotado que la nuestra, porque la nuestra pasa a ser como la especie de comisión técnica, la que aborda el corazón de esta reforma, pero también debe pasar por la Comisión de Hacienda, en donde la presidenta de esa instancia es la diputada Gael Yoma. Yo conversé con ella, hicimos un anuncio de que ambos vamos a darle máxima celeridad, si es que es necesario jornadas largas de madrugada, lo vamos a hacer, pero nuestro objetivo es que la reforma se tramite en ambas comisiones durante las primeras semanas, la primera quincena del mes de enero, y posteriormente se vote en la sala de la Cámara de Diputados antes de terminar precisamente el periodo legislativo a fines de enero del próximo año. Ya, o sea, nos quedamos con hartas novedades, entonces estamos hablando ya prácticamente un par de semanas, así que vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias por Sí. conversar con nosotros, diputado, que tenga un muy buen día. Bárbara, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.